Campamento Concordia, Kansas. Agosto de 1944. El aire veraniego ondulaba con el calor sobre el recinto cuando la Oberfeldwebel Helga Richter observó a los guardias estadounidenses preparar lo que le parecía la comida más extraña que había visto desde su captura 3 semanas antes. En grandes parrillas al aire libre asaban mazorcas enteras de maíz aún envueltas en sus hojas, cuidando los granos dorados con la misma atención que los alemanes solían reservar para cortes valiosos de carne. «Están cocinando pienso para animales», murmuró Alice Hellman, antigua oficial de comunicaciones de la Luftwaffe que estaba a su lado, junto a la ventana del barracón. «Míralos, asando maíz como si fuera un manjar en lugar de forraje para cerdos». Liesel se echó a reír, aunque en su voz se percibió una nota de nerviosismo. Hasta el momento el cautiverio estadounidense había desmontado casi todas las expectativas formadas por los informes de la Wehrmacht sobre la crueldad enemiga. Instalaciones limpias, raciones suficientes, un trato correcto. Todo sugería una prosperidad que la propaganda alemana jamás había admitido, aunque aquel extraño ritual con el maíz parecía confirmar sus prejuicios sobre la ignorancia estadounidense respecto a la auténtica cocina. En Alemania, continuó Helga, el maíz es para el ganado. Solo en épocas de las peores penurias la gente lo comía, y aun entonces se molía en harina basta para enmascarar su sabor desagradable. A través de la ventana vieron al sargento Miller mostrando a un pequeño grupo de prisioneros voluntarios cómo girar las mazorcas en la parrilla. Las rotaba con cuidado, explicando algo en su torpe alemán, mientras las hojas se ennegrecían y el vapor silbaba desde los granos ocultos. «Señorita Richter, señorita Mann», llamó desde la puerta la cabo Sarah Mitchell. «Están invitadas a la cena mensual de intercambio cultural. El tema de esta noche son las tradiciones culinarias del verano estadounidense. La asistencia es opcional, pero los cocineros han preparado algo especial». «¿Habrá comida de verdad?», preguntó Helga con abierto escepticismo. «¿O solo más pienso disfrazado de cena?». Mitchell mantuvo un tono neutral, aunque en sus ojos se notaba que ya había escuchado comentarios semejantes. «Tendrán que probarlo ustedes mismas. La cena es a las 6 en el salón de recreo». Cuando Mitchell se marchó, Liesel miró a Helga con cierta inquietud. «¿Deberíamos ir? No quiero ofenderlas, pero me niego a comer alimento para animales solo por cortesía». «Iremos», decidió Helga. «Al menos podremos presenciar otras rarezas culinarias estadounidenses que luego describiremos al volver a casa. Maíz asado servido a seres humanos. Nuestras familias no lo creerán». Aquella tarde, 37 mujeres alemanas se reunieron en el salón de recreo, donde el personal estadounidense había organizado un elaborado despliegue de cocina al aire libre. Las parrillas rugían con el calor, enviando por el aire el aroma del maíz asado. No era el olor polvoriento y desagradable que Helga asociaba con el forraje, sino algo más rico, casi con un matiz a nuez. «Señoras», anunció el sargento Miller en un alemán esforzado, «esta noche compartimos con ustedes una costumbre estadounidense. Maíz dulce, recogido esta misma mañana en granjas de Kansas, asado con mantequilla y una pizca de sal. Esto es comida de verano en América, para celebraciones familiares, reuniones vecinales, para disfrutar sin más». Helga intercambió miradas rápidas con las demás, todas pensando lo mismo. Los estadounidenses realmente se daban un festín con comida para cerdos. El momento parecía confirmar todo lo que les habían contado sobre el contraste entre la refinada cocina europea y los hábitos toscos de los estadounidenses. Pero entonces Miller levantó una mazorca de las brasas, retiró la hoja ennegrecida y dejó al descubierto granos dorados que brillaban bajo la mantequilla derretida. La fragancia que se elevó hizo que el estómago de Helga se contrajera de un hambre inesperada pese a su repulsión inculcada. «¿Quién será la primera en probar?»,
preguntó Miller, tendiendo la mazorca humeante. Las prisioneras alemanas la miraron en silencio, atrapadas entre su desprecio cultural y una sincera curiosidad por saber si los estadounidenses hablaban en serio al comer algo que ellas siempre habían considerado apto solo para animales. Helga se encontró empujada hacia adelante. Su rango la convertía en la elección obvia para arriesgarse a probar aquella extraña comida americana antes que nadie. Se acercó al sargento Miller, mirando la mazorca con la misma suspicacia con la que examinaría una bomba sin detonar. «Muerda los granos directamente de la mazorca», explicó Miller, mostrando con su propio trozo. La mantequilla y la sal resaltan la dulzura natural. «¿Dulzura?», repitió Helga incrédula. «El maíz no es dulce, es pienso insípido y pesado». «El maíz forrajero sí», respondió Miller con calma, en un tono que sugería que ya lo había explicado muchas veces antes. «Ese es el que se da a los animales. Pero esto es maíz dulce, una variedad completamente distinta cultivada expresamente para consumo humano. Los estadounidenses llevamos más de un siglo mejorándolo». La distinción significaba poco para Helga, que jamás había imaginado que el maíz pudiera existir en más de una sola variedad, la misma que en Alemania se cultivaba únicamente como alimento para animales. Aceptó la mazorca que le ofrecieron, aún caliente del fuego, con la mantequilla resbalando en hilos dorados por los costados. «Por Alemania», murmuró con un sarcasmo mordaz, y hundió los dientes en el maíz con la resignación de quien cumple una obligación desagradable. El estallido de sabor la tomó completamente por sorpresa. Dulce. Sí, genuinamente dulce, como una fruta madura de verano, pero además mantecoso, con un leve toque ahumado del fuego, y con una suavidad totalmente distinta a la textura dura y harinosa que ella asociaba con el forraje. La sal no enmascaraba el sabor, lo realzaba, creando una combinación que jamás había probado. Masticaba lentamente, consciente de que todos los ojos de las prisioneras alemanas estaban fijos en su rostro. Su expresión debía de haber delatado el asombro, porque Liesel dio un paso al frente sin vacilar. «¿Está tan bueno?», preguntó con sospecha. «Es...». Helga buscó las palabras. «No es lo que pensaba. En realidad es agradable». «¿Agradable?». Liesel arrebató una mazorca de la bandeja de Miller, le dio una mordida con desgana y de inmediato sus ojos se abrieron con el mismo asombro que Helga acababa de sentir. «Dios mío, esto no sabe en absoluto al maíz que dábamos a los cerdos». En cuestión de minutos, las 37 prisioneras alemanas estaban comiendo el maíz, algunas con timidez, otras con creciente entusiasmo. El salón se llenó con el chasquido de los granos al desprenderse de las mazorcas, exclamaciones sorprendidas y murmullos confusos sobre cómo los estadounidenses habían conseguido convertir pienso para animales en algo realmente delicioso. Antes de revelar cómo este simple descubrimiento derribó todo lo que estas mujeres creían sobre la comida y la cultura americanas, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad global mientras compartimos estas historias donde el prejuicio choca con la realidad inesperada. Escribe tu ubicación más abajo. Sargento Miller. Helga se le acercó tras terminar su segunda mazorca. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo puede saber así el alimento de los cerdos? No hicimos nada, respondió Miller. Este es el sabor natural del maíz dulce cuando está fresco, preparado de la manera correcta y tratado como comida en lugar de despreciarlo como forraje. Los estadounidenses comemos maíz así desde mucho antes de que existiera el país. Pero en Alemania, empezó Helga. En Alemania solo conocían el maíz de campo, interrumpió Miller con suavidad. El que se cultiva para harina, pienso y uso animal.
Nunca llegaron a conocer el maíz dulce porque nunca criaron esas variedades ni desarrollaron tradiciones culinarias en torno a él. La observación le dolió más de lo que Helga estaba dispuesta a admitir. ¿Cuántos otros alimentos, costumbres o posibilidades había desechado Alemania sin llegar a explorarlos? La revelación del maíz encendió semanas de intensos debates entre las prisioneras acerca de la comida, la cultura y las ideas preconcebidas que habían llevado consigo al cautiverio. Poco después, Helga fue asignada al trabajo en el huerto del campamento, donde el personal estadounidense instruía a las prisioneras en variedades de cultivos y técnicas agrícolas que valoraban tanto la calidad como la cantidad. «Aquí tenemos 3 tipos de maíz», explicó el cabo Peterson, guiando a Helga y a otras 5 a través de las parcelas de demostración. Maíz de campo para pienso y harina, maíz dulce para comer fresco y maíz palomero, que los estadounidenses disfrutan como tentempié. «¿Comida para picar?», preguntó Helga incrédula. «¿Tienen una variedad de maíz solo para eso?». «Tenemos decenas de variedades con fines distintos», corrigió Peterson. «Los estadounidenses nos tomamos el maíz muy en serio. Es un cultivo nativo que llevamos cultivando miles de años. Lo que ustedes llaman maíz es solo una fracción de toda la historia». Mientras caminaban, Peterson fue explicando cada uno. El maíz de campo, con granos duros y almidonados, perfecto para moler. El maíz dulce, con mayor contenido de azúcar y una carne tierna para comerlo fresco. El maíz palomero, con una estructura que lo hace reventar al calentarse. Cada variedad reflejaba un nivel de refinamiento agrícola que los alemanes nunca habían buscado, al haber despreciado el maíz como algo inferior a las patatas y el trigo. «En Alemania», confesó Helga, «considerábamos el maíz un cultivo de desesperación, algo que los estadounidenses comían solo porque carecían de agricultura europea de verdad». «Y sin embargo», respondió Peterson sin reproche, «el maíz es uno de los cultivos más eficientes que existen. Produce más rendimiento que el trigo. Tiene más usos y resiste mejor la sequía. Los estadounidenses no elegimos el maíz porque careciéramos de los alimentos básicos europeos. Lo elegimos porque supimos reconocer lo que podía ofrecernos». Aquella tarde, durante su turno en la cocina, Helga fue introducida en los estilos culinarios estadounidenses. Trabajó junto al sargento Williams preparando maíz en múltiples formas: asado, hervido, desgranado, salteado con mantequilla, incluso horneado en panes y magdalenas. Cada método revelaba otra faceta de su versatilidad. «Mi abuela era alemana», dijo Williams mientras mostraba cómo desgranar con precisión los granos de la mazorca. «Llegó a América en 1880 y al principio se negó a tocar el maíz, llamándolo comida de cerdos, indigna de ella». «¿Y qué cambió su opinión?», preguntó Helga. «Una vez mi abuelo la llevó a un picnic de verano en el que todos comían mazorcas de maíz asado», explicó Williams. «Estaba tan hambrienta, y el aroma era tan tentador, que al final se decidió a probarlo. Después de aquello, horneaba pan de maíz todas las semanas y siempre cultivaba maíz dulce en su jardín, diciendo que le recordaba que la comida no debía juzgarse con prejuicios. Había que probarla con la mente abierta». La historia resonaba con la propia experiencia de Helga. Se había burlado del maíz asado por los prejuicios alemanes, sin pensar nunca que variedades distintas y preparaciones diferentes pudieran ofrecer resultados tan dispares. «Sargento Williams», preguntó en voz baja, «¿en cuántas más cosas nos habremos equivocado los alemanes? ¿Cuántas cosas hemos despreciado como inferiores sin llegar siquiera a examinarlas?» Williams detuvo su tarea, sopesando la cuestión con cuidado. «Eso es algo que solo usted puede decidir, señorita Richter. Pero sí diré esto. Lo que he visto me enseña que las sociedades que prosperan son las que están dispuestas a aprender de otros, en lugar de suponer que ya lo saben todo». Durante las semanas siguientes,
Helga desarrolló un profundo interés por la cultura del maíz en América. Estudió las tradiciones agrícolas de los pueblos nativos, que habían creado decenas de variedades de maíz a lo largo de miles de años. Descubrió que la fuerza industrial de Estados Unidos se basaba en parte en la flexibilidad del maíz, no solo como alimento, sino también como pienso para animales, materia prima para numerosos productos e incluso combustible para motores. El maíz no es solo un cultivo aquí, explicó a las demás prisioneras durante sus círculos de estudio vespertinos. Es la base de todo su sistema agrícola e industrial. Nosotros lo despreciamos como forraje, mientras ellos construyeron una civilización en torno al azomel. ¿Así que crees que deberíamos haber comido más maíz?, preguntó Liesel con un suave sarcasmo. Lo que digo, respondió Helga lentamente, es que no deberíamos haber supuesto que la comida estadounidense reflejaba ignorancia, en lugar de una sofisticación agrícola que nunca entendimos. En septiembre llegó la cosecha, y con ella una oferta inesperada. Se permitiría a las prisioneras alemanas trabajar en granjas de Kansas, ayudando allí hasta las familias locales a recoger la cosecha de maíz y aprendiendo métodos agrícolas que quizá resultarían útiles para reconstruir Alemania tras la guerra. Es una oportunidad importante, explicó el sargento Miller durante la sesión informativa. Los agricultores de Kansas necesitan ayuda para la cosecha, y ustedes necesitan conocimientos agrícolas prácticos. Las familias que aceptaron alojarlas son todas germano-estadounidenses, y pidieron específicamente prisioneras dispuestas a aprender sobre el maíz. Helga se ofreció de inmediato, junto con otras 15 mujeres que sentían curiosidad por aquel cultivo que hasta hacía poco habían despreciado como forraje. 2 días después, subió a un camión rumbo a la granja de los Schmidt, a 20 millas del campo, donde pasaría 2 semanas observando de cerca las prácticas agrícolas estadounidenses. La familia Schmidt, descendiente de colonos alemanes llegados a Kansas en la década de 1870, recibió a las prisioneras con una calidez que sorprendió a Helga. La señora Schmidt hablaba alemán con un fuerte acento americano, pero su hospitalidad resultaba inconfundiblemente alemana. Café y pan de maíz recién hecho las esperaban. Las camas estaban ya preparadas en habitaciones de invitados. Un trato más parecido al de trabajadoras que al de prisioneras. Mi bisabuelo vino de Baviera, explicó la señora Schmidt durante la primera cena, donde el maíz dulce era común junto a otros platos. Durante su primer año en América se negó a tocarlo. Decía que estaba por debajo de la dignidad alemana, pero con el tiempo comprendió que el maíz americano era distinto de las variedades europeas y se convirtió en su comida favorita. Parece una historia que se repite, comentó Helga tomando una tercera mazorca de maíz, a pesar de haberse prometido moderación. Porque es verdad, añadió el señor Schmidt. Los europeos trajeron sus prejuicios a América, pero quienes prosperaron fueron los que aprendieron a valorar lo que esta tierra ofrecía en lugar de aferrarse a creencias del viejo continente. A la mañana siguiente, las lecciones agrícolas de Helga comenzaron de verdad. Los campos de maíz de los Schmidt se extendían por cientos de acres, trazados con una precisión mecánica que superaba cualquier cosa que hubiera visto en Alemania. Grandes cosechadoras recorrían las hileras recogiendo mazorcas con rapidez, mientras el señor Schmidt describía las variedades que cultivaban. Esta sección es maíz de campo, para pienso y usos industriales. Señaló otra parcela donde los granos eran firmes y densos. Esa zona es de maíz dulce para comer fresco. El campo más alejado es de maíz palomero. Cada tipo requiere condiciones de cultivo y tiempos de cosecha ligeramente distintos. En Alemania, admitió Helga, plantamos el maíz que crece y lo usamos como podemos. No tenemos variedades especializadas. Eso no es lujo, corrigió con suavidad el señor Schmidt.
Eso es eficiencia. Con tipos especializados, obtenemos más rendimiento para cada propósito. El maíz de campo da más almidón por acre que el maíz dulce, pero el maíz dulce ofrece mejor sabor y nutrición para el consumo directo. Cultivar ambos en las proporciones adecuadas satisface mejor nuestras necesidades que intentar forzar a un solo tipo a cumplir todos los propósitos. A lo largo del día, Helga fue introducida en métodos de rotación de cultivos que preservaban la fertilidad del suelo, sistemas de riego que mejoraban los rendimientos, máquinas que reducían el trabajo pesado y técnicas de almacenamiento que impedían que los alimentos se estropearan. Cada explicación revelaba un nivel de conocimiento agrícola que dejaba claro por qué la agricultura estadounidense producía semejante abundancia. Ustedes alimentan mejor a su gente que nosotros a la nuestra, admitió Helga durante el almuerzo mientras comía un bocadillo relleno de maíz fresco cortado de la mazorca. No porque tengan tierras más ricas, sino porque han creado sistemas mejores. Tal vez, respondió con tacto la señora Schmidt. O quizás simplemente nos hicimos otras preguntas. En lugar de preguntar cómo lograr que la gente comiera lo que ya existía, preguntamos cómo crear cultivos que la gente realmente quisiera comer. El maíz es el mejor ejemplo. Convertimos algo que los europeos solo veían como alimento para animales en la base de nuestra cocina diaria. Aquella tarde, agotada por la cosecha pero entusiasmada con lo aprendido, Helga se sentó en el porche de la casa de los Schmidt, contemplando la puesta de sol sobre los campos que simbolizaban las ideas agrícolas estadounidenses. Plantas especializadas para propósitos especializados. Precisión mecánica. Atención a la calidad tanto como a la cantidad y respeto por la comida como algo que debía mejorarse, no simplemente soportarse. ¿Lista para mañana?, preguntó el señor Schmidt, ofreciéndole un vaso de limonada. Lista para aprender más, respondió Helga. Cada día aquí derrumba algo que creía entender sobre la agricultura, la comida o la eficiencia. Las 2 semanas en la granja cambiaron la visión de Helga no solo sobre el maíz, sino sobre todo el enfoque estadounidense hacia la agricultura y la cultura. En su última noche con los Schmidt, la familia organizó un asado de maíz tradicional americano, invitando a vecinos y a sus familias para celebrar la cosecha y dar a las prisioneras alemanas un verdadero vistazo cultural. Así hemos marcado los estadounidenses la cosecha del maíz durante generaciones, explicó la señora Schmidt, mientras colocaban decenas de mazorcas en las parrillas al aire libre. No es comida elegante, es comida comunitaria. Disfrute compartido, reconocimiento de que una buena cosecha merece celebración. Al caer el sol tras el horizonte de Kansas, Helga vio a las familias reunirse alrededor de las parrillas, a los niños correteando entre las mesas, a los adultos intercambiando historias sobre las dificultades y éxitos de la temporada. La escena le recordó a las fiestas de la cosecha en Alemania, aunque con una diferencia esencial. Los estadounidenses celebraban la abundancia, no solo el alivio de haber sobrevivido a otra estación. Señorita Richter, llamó el señor Schmidt. ¿Quiere ayudarme a mostrar a sus compañeras prisioneras la manera adecuada de asar maíz? En estas 2 semanas se ha vuelto toda una experta. Sorprendida, Helga se unió a él junto al fuego, mostrando a las demás lo que había aprendido. Juzgar el punto por el color de la hoja, cuándo untar la mantequilla, cuánta sal resaltaba la dulzura sin opacarla. Hace 2 semanas, comentó una prisionera, te burlabas de esto como si fuera comida de cerdos, y ahora nos enseñas cómo prepararlo. Hace 2 semanas, admitió Helga con sinceridad, yo era ignorante sobre el maíz, sobre la agricultura y sobre las tradiciones culinarias americanas. Supuse que, puesto que los alemanes no comíamos maíz dulce, debía de ser inferior en lugar de entender que era algo que nunca habíamos desarrollado. A medida que avanzaba la noche y las prisioneras disfrutaban de su primer asado de maíz al estilo americano,
El ambiente pasó del escepticismo al auténtico disfrute. Incluso las críticas más duras, aquellas que habían insistido en que la cocina estadounidense era tosca en comparación con la europea, tuvieron que reconocer que el maíz dulce perfectamente asado era realmente delicioso. «No lo entiendo», dijo Liesel terminando su cuarta mazorca. «¿Por qué la agricultura alemana nunca creó variedades como esta? ¿Por qué solo conocíamos el maíz de campo? ¿Por qué?», explicó Helga recordando lo aprendido en la granja. «Partimos de la creencia de que el maíz era inferior al trigo y a la patata. Nunca invertimos en mejorarlo, porque ya lo habíamos juzgado indigno. Los estadounidenses partieron de otros supuestos y llegaron a otros resultados. Esa verdad iba más allá del maíz. En 3 meses de cautiverio, Helga había visto decenas de ejemplos en los que las ideas alemanas sobre la supuesta debilidad americana resultaban falsas. Retretes con agua corriente, helados, automóviles y ahora los métodos agrícolas que convertían el pienso en auténtica comida. Cada descubrimiento la llevaba a preguntarse qué nación era realmente la más avanzada. «Cuando regresemos a Alemania», dijo en voz baja a las demás, «debemos contar la verdad sobre lo que vimos aquí, no la propaganda sobre la debilidad de América, sino la realidad de sus fortalezas, incluido su maíz». El comentario provocó risas, pero Helga hablaba en serio. Si Alemania esperaba reconstruirse tras la derrota, necesitaba un conocimiento honesto sobre aquello que había hecho a Estados Unidos lo bastante fuerte como para ganar. Y a veces, esa verdad venía en formas inesperadas, como descubrir que la comida para cerdos que despreciabas era en realidad una pericia agrícola que nunca habías creado. Cuando terminó el asado de maíz y se preparaban para regresar al campo, la señora Schmidt puso un pequeño paquete en las manos de Helga. «Semillas de maíz dulce», explicó, «para tu jardín en Alemania después de la guerra. Quizá puedas compartir aquí lo aprendido con tu familia». Helga aceptó las semillas con una oleada de emoción inesperada. Un regalo tan modesto, granos que podían plantarse en suelo alemán. Y sin embargo, un símbolo de todo lo que había descubierto sobre prejuicios, suposiciones y el valor de la experiencia directa frente al juicio basado en ideas preconcebidas. «Gracias», dijo en voz baja. «Las plantaré y recordaré que las lecciones más dulces suelen venir de aquello que primero despreciamos como indigno de atención». Octubre de 1944 trajo días más frescos y una nueva asignación para Helga en la cocina del campo, donde ahora era responsable de enseñar a otras prisioneras alemanas cómo los estadounidenses preparaban el maíz. La tarea resultaba casi surrealista. Un exoficial de la Wehrmacht dirigiendo clases de cocina para sus compañeras cautivas, usando un vegetal que ella misma había ridiculizado apenas 2 meses antes. «Hoy aprenderemos a hacer pan de maíz», anunció a 12 prisioneras incrédulas, que claramente se preguntaban por qué necesitaban lecciones sobre cómo cocinar alimento para animales. Es un pilar de la cocina estadounidense, sobre todo en el sur, y demuestra cómo el maíz puede convertirse en auténtico pan horneado. «¿Pan con harina de maíz?», preguntó Greta Schmidt, antigua oficinista de Hamburgo. «Suena a comida de desesperación. El pan de verdad se hace con trigo». Helga reconoció en esas palabras el mismo prejuicio que ella misma había expresado antes de su estancia en la granja. «Yo también pensaba así», admitió. «Pero el pan de maíz americano no es un pobre sustituto del pan de trigo. Es algo completamente distinto con su propia textura, sabor y uso». Bajo la supervisión del cabo Mitchell, comenzó la demostración. Harina de maíz molida a la piedra, mezclada con harina de trigo, huevos, leche, mantequilla, un poco de azúcar y levadura en polvo. La mezcla no se parecía en nada a la masa pesada del pan alemán, y varias prisioneras intercambiaron miradas escépticas mientras Helga la vertía en sartenes de hierro colado previamente calentadas.
El secreto está en la sartén, explicó, repitiendo la paciente enseñanza de la señora Schmidt. El hierro colado calentado en el horno crea una corteza crujiente y mantiene el interior húmedo. No intenta imitar al pan de trigo. Es otro tipo de pan. Y resulta delicioso. Mientras el pan de maíz se horneaba, la cocina se llenó de su aroma. Un perfume suavemente dulce, mantecoso, tan distinto al olor rancio del pienso animal que ellas conocían. Cuando Helga sacó los panes dorados y los cortó en porciones, incluso las más escépticas se inclinaron hacia adelante con interés. «Pruébenlo con mantequilla y miel», sugirió, mostrando la costumbre americana. Así lo comen las familias campesinas. El cambio de actitud llegó rápido. En pocos minutos, prisioneras que habían jurado no probar jamás alimentos a base de maíz pedían repetir, solicitaban la receta para transmitir la somon a sus familias después de la guerra, y debatían cómo adaptarla a las cocinas alemanas. «Esto cambia todo lo que pensaba sobre el maíz», confesó Greta terminando su tercera porción. «Si hubiéramos sabido que podía saber así, quizá habríamos creado mejores variedades en lugar de despreciarlo de entrada». «Ese es precisamente el punto», replicó Helga. «Rechazamos el maíz sin explorar nunca sus posibilidades. Los estadounidenses pasaron siglos creando variedades y métodos de cocina porque lo trataron con respeto, no con prejuicio». En las semanas siguientes, las lecciones de Helga en la cocina se ampliaron. Su cottage con alubias, crema de maíz, budín de maíz, incluso helado de maíz, que las prisioneras al principio se negaron a creer que pudiera comerse. Cada plato revelaba la versatilidad de un cultivo que las alemanas habían descartado como apto solo para el ganado. «Te has convertido en toda una defensora del maíz», comentó un día el sargento Miller, mientras Helga enseñaba al grupo a preparar buñuelos. «Hace apenas 2 meses lo llamabas comida para cerdos». «Hace 2 meses era ignorante», admitió Helga sin vergüenza. «Ahora veo que el maíz depende por completo de las variedades que se desarrollen y del cuidado en la preparación. Los estadounidenses destacan en ambas cosas». Las palabras le salían ya con más facilidad. 3 meses de cautiverio le habían enseñado que reconocer las fortalezas de Estados Unidos no disminuía la identidad alemana. Era simplemente aceptar la realidad. Y la realidad era que la filosofía agrícola americana había alcanzado resultados que los métodos alemanes nunca habían logrado. En diciembre de 1944, llegaron al campo las noticias de la desesperada ofensiva alemana en las Ardenas, y con ellas, la creciente conciencia entre las prisioneras de que la guerra estaba perdida sin remedio. Para Helga, aquel colapso militar reflejaba su propia transformación personal. Así como Alemania Mesen había malinterpretado la fortaleza de Estados Unidos, también había leído mal su cultura alimentaria, creyendo que la sofisticación exigía complejidad, en lugar de comprender que las sociedades más avanzadas a veces perfeccionaban lo más simple. «Señorita Richter», la llamó el teniente Williams a su despacho, donde encontró a varios representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos esperándola. «Estos caballeros están creando programas de educación agrícola para la Alemania de posguerra. Quieren escuchar sus experiencias con el cultivo de maíz en América, y si esos métodos podrían adaptarse a las condiciones alemanas». La conversación duró 3 horas, durante las cuales Helga relató todo lo que había aprendido: los distintos tipos de maíz, las prácticas agrícolas, la mentalidad cultural que llevaba a los estadounidenses a ver el maíz como algo valioso y no como un cultivo inferior. Los especialistas agrícolas tomaban notas sin descanso, interrumpiendo a veces para preguntar sobre el suelo alemán, los patrones climáticos y las estructuras de cultivo existentes. «El problema principal», explicó el Dr. Harrison, consultor principal, «es si los alemanes aceptarán el maíz como alimento de verdad,
Podemos proporcionar mejores variedades de semillas y enseñar métodos modernos, pero si persiste el prejuicio cultural, el proyecto no prosperará. Ese prejuicio es real, admitió Helga. Yo misma lo llevaba conmigo. Los alemanes asociamos el maíz con pobreza y escasez, porque solo conocemos el maíz de campo. Y lo comemos únicamente cuando no hay otra opción. ¿Y cómo se puede cambiar esa visión?, preguntó Harrison. Helga reflexionó con cuidado, recordando su propio camino del desprecio a la apreciación. Hay que dejar que lo prueben, respondió al fin, no como sustituto del trigo o de la patata, sino como un alimento propio, con sus cualidades. Mostrarles que el maíz dulce asado con mantequilla no está por debajo de nuestras hortalizas alemanas. Es simplemente distinto, y distinto no significa peor. Los funcionarios parecieron satisfechos con su respuesta, y el doctor Harrison llenó páginas de notas. Estaría dispuesta a unirse a nuestro programa de reconstrucción después de la guerra, enseñando a los agricultores alemanes a cultivar maíz y ayudando a superar el prejuicio. La pregunta sobresaltó a Helga. Meses antes, había sido una oficial de la Wehrmacht luchando contra los estadounidenses. Ahora le pedían que ayudara a rehacer la agricultura alemana con conocimientos adquiridos en cautiverio. Sí, respondió sin vacilar. Si Alemania quiere recuperarse, debemos aprender de las sociedades que lograron lo que nosotros no. Y a veces esas lecciones llegan de formas inesperadas, como descubrir que lo que llamábamos alimento para animales era en realidad una agricultura avanzada que nunca habíamos perseguido. Aquella noche, durante los preparativos de Navidad organizados para las prisioneras, Helga dio una demostración de cocina sobre cómo preparar pudín de maíz para la comida festiva. El dulce cremoso se había vuelto sorprendentemente popular entre las mujeres, que al principio no podían imaginar el maíz como postre. Mi madre jamás creería esto, comentó Liesel, mientras ayudaba a medir los ingredientes. Su hija, oficial de la Wehrmacht, enseñando a mujeres alemanas a preparar postres de maíz americano en una prisión enemiga. Tu madre quizá no creería mucho de este cautiverio, replicó Helga. Las buenas instalaciones, la comida abundante, el respeto que hemos recibido y, desde luego, el descubrimiento de que el maíz puede ser delicioso si lo abordas de otra manera. Mientras trabajaban, la conversación giró hacia los planes para después de la guerra. Algunas prisioneras ya habían decidido quedarse en América en lugar de volver a una Alemania en ruinas. Otras, como Helga, pensaban regresar, pero llevando consigo el conocimiento americano, sistemas agrícolas, prácticas culinarias y lecciones culturales aprendidas de la abundancia real, no de la propaganda. ¿De verdad crees que los alemanes aceptarán el maíz?, preguntó Margaret, antigua oficial médica capturada en Normandía. ¿Aceptarán de repente, quienes siempre lo vieron como pienso, comerlo como lo hacen los estadounidenses? No de inmediato, admitió Helga. Pero con el tiempo sí, cuando Alemania deba reconstruirse y necesite cultivos de alto rendimiento. Los estadounidenses eligieron el maíz no porque carecieran de alimentos europeos, sino porque vieron sus fortalezas. Con el tiempo, los alemanes tendrán que ver lo mismo. Marzo de 1945 trajo el colapso de Alemania y el fin de la guerra en Europa. Con los preparativos para la repatriación, las autoridades estadounidenses lanzaron un intenso programa de educación agrícola para los prisioneros que regresarían. Helga dirigía ahora lecciones sobre el cultivo de maíz, transmitiendo lo aprendido en la granja de los Smith a mujeres que pronto llevarían ese conocimiento de vuelta a su hogar. La lección más importante, les dijo un día a su grupo, no trata en realidad del maíz en sí. Trata de enfrentarse a la agricultura con apertura en lugar de con prejuicio.
Los alemanes creímos que el maíz era inferior solo porque nunca nos tomamos el tiempo de desarrollarlo como era debido. Los estadounidenses dedicaron siglos a desarrollar variedades dignas de ser consumidas, y esa inversión se tradujo en abundancia agrícola. Las clases combinaban formación práctica con lecciones culturales. Las prisioneras aprendieron a distinguir los distintos tipos de maíz, a comprender los requisitos correctos de cultivo y a ver cómo el maíz podía complementar, y no necesariamente sustituir, a los cultivos tradicionales alemanes. Pero también absorbieron la filosofía agrícola estadounidense, que había hecho posible semejante diversidad. En Alemania, explicaba Helga, tratamos la agricultura como una lucha, obligando a la tierra a entregar lo que pueda. Los estadounidenses la tratan como una asociación. Aprenden qué hace mejor cada cultivo y crían variedades que potencien esas cualidades. Entre sus alumnas más atentas estaba Greta, que planeaba regresar a la granja familiar cerca de Hamburgo decidida a introducir el cultivo de maíz dulce. Mi padre no me creerá cuando le diga que los estadounidenses comen maíz como un manjar, le confesó a Helga en privado. Pensará que me han adoctrinado. Entonces no se lo digas, aconsejó Helga. Muéstraselo. Planta maíz dulce, cocínalo bien y deja que lo pruebe él mismo. Eso fue lo que me cambió a mí. No discursos sobre la superioridad americana, sino la experiencia directa de una comida verdaderamente deliciosa. Al acercarse su partida, Helga recibió una oferta oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Trabajar como asesora agrícola en la zona de ocupación americana, instruyendo a los agricultores alemanes en diversidad de cultivos y técnicas modernas. El puesto ofrecía salario estadounidense, vivienda en Múnich y la oportunidad de desempeñar un papel real en la reconstrucción de la agricultura alemana. Trabajarías para los ocupantes, advirtió Liesel cuando Helga compartió la noticia. Algunos alemanes lo llamarán colaboración. Algunos alemanes llamarán colaboración a cualquier cosa, respondió Helga. Pero nuestro país debe aprender de los logros estadounidenses si queremos recuperarnos. Alguien tiene que tender ese puente y demostrar que aprender de un antiguo enemigo no es traición, sino sentido común. El viaje de regreso duró 2 semanas, durante las cuales Helga y otras prisioneras discutieron maneras de introducir los métodos americanos a los escépticos agricultores alemanes. Las semillas de maíz dulce que la señora Schmidt le había regalado estaban cuidadosamente guardadas entre sus pertenencias, junto con apuntes detallados y recetas. Regresamos con verduras enemigas, bromeó Margaret una noche, mientras la costa europea aparecía en el horizonte. Llevamos maíz americano para plantar en campos alemanes. Se siente simbólico. Lo es, afirmó Helga. Llevamos la prueba de que la fortaleza americana surgió del conocimiento agrícola que nosotros habíamos ignorado, de la disposición a cultivar lo que habíamos despreciado como inútil. Las semillas encarnaban la lección más necesaria, afrontar los problemas con una mente abierta en lugar de con suposiciones rígidas. Cuando el barco llegó al puerto de Hamburgo, Helga vio una Alemania marcada por la derrota, ciudades bombardeadas, carreteras en ruinas, millones de desplazados, todos enfrentando un futuro incierto. Y sin embargo también vio una posibilidad. Una nación obligada hacia reconstruirse desde los cimientos, quizás dispuesta al fin a replantearse sus viejos prejuicios y hacia aprender de los éxitos ajenos. Las semillas de maíz en su equipaje simbolizaban esa oportunidad, la posibilidad de convertir el pienso en abundancia, con la simple comprensión de que diferente no significa inferior, y que americano no significa erróneo. Septiembre de 1945. 6 meses después del fin de la guerra, Helga se encontraba en un jardín de demostración cerca de Múnich, donde las autoridades de ocupación estadounidenses
Habían instalado un centro de formación agrícola. Frente a ella, 50 agricultores alemanes, en su mayoría mujeres cuyos maridos estaban muertos o aún prisioneros, la escuchaban con semblantes escépticos mientras exponía los principios del cultivo de maíz dulce. «Este no es el maíz que se da a los cerdos», comenzó, mostrando semillas que parecían casi idénticas al maíz de campo que ellos conocían. «Estas son semillas de maíz dulce, criadas especialmente para consumo humano. Cuando se cultivan y preparan correctamente, se convierten en un alimento que los estadounidenses consideran un manjar». «No, Frau Richter», interrumpió un agricultor mayor de Baviera. «Hemos cultivado maíz aquí durante generaciones. Sabemos que solo sirve para animales. ¿Por qué deberíamos creer en este discurso americano sobre un maíz mágico?» Helga había previsto esa resistencia. Ella misma había tenido el mismo prejuicio un año antes. «Porque lo he probado», respondió con claridad. «Fui prisionera en Kansas, donde aprendí métodos de cultivo americano de familias campesinas. Todo lo que enseño lo aprendí por experiencia propia. Esto no es propaganda. Es conocimiento práctico que funciona». En los meses siguientes, el jardín de demostración se convirtió en un campo de pruebas para los prejuicios alemanes. Helga plantó varios tipos de maíz uno junto al otro. Maíz de campo tradicional, varias clases de maíz dulce, e incluso maíz palomero. A medida que los cultivos maduraban, los agricultores pudieron ver las diferencias en el tamaño de las plantas, el desarrollo de los granos y el momento de la cosecha. «Las plantas de maíz dulce son un poco más bajas», explicó Helga durante una visita guiada para los agricultores curiosos, «pero producen mazorcas con más azúcar y granos más tiernos. Se recogen antes que el maíz de campo, antes de que los azúcares se conviertan en almidón». «¿Y la gente realmente come esto fresco?», preguntó la señora Weber, viuda que llevaba la granja de su difunto marido. «Sin molerlo en harina ni convertirlo en sémola». «Los estadounidenses lo comen directamente de la mazorca», confirmó Helga. «Asado, hervido o a la parrilla. Es comida de festivales de verano, algo que disfrutan en familia. Y antes de que lo llamen forraje, quiero que lo prueben ustedes mismos». La cosecha de agosto trajo la prueba decisiva. Helga organizó un asado de maíz al estilo tradicional americano en el jardín, invitando a los agricultores escépticos a probar el maíz dulce preparado de la manera correcta. Como había aprendido en Kansas, la experiencia directa convencía más que cualquier argumento. «Dios mío», exclamó la señora Weber tras morder una mazorca asada que chorreaba mantequilla. «Esto no se parece en nada al maíz que damos a los cerdos». «Porque no es el maíz que se da a los cerdos», respondió Helga con calma. «Es una variedad distinta, creada para un propósito distinto. Los estadounidenses no se limitaron a decidir comer pienso. Criaron tipos dignos de ser comidos». El éxito del jardín de demostración atrajo el interés tanto de las autoridades de ocupación como de las instituciones agrícolas alemanas. En el plazo de un año, Helga dirigía una red de granjas experimentales en toda la zona americana, enseñando a día a miles de agricultores alemanes sobre la diversidad de cultivos y los métodos modernos. «Se ha vuelto usted bastante influyente», observó el teniente coronel Matthews, el oficial encargado de la recuperación agrícola. «La misionera del maíz que convenció a los incrédulos con la experiencia en lugar de la propaganda». «Yo también dudaba», le recordó Helga. «Entiendo su resistencia porque yo misma la tuve. El secreto es dejarles probar la diferencia en lugar de solo hablarles de ella». Para 1947, el cultivo de maíz dulce se había extendido por Alemania Occidental, y los agricultores comprendieron que su alto rendimiento y su ciclo corto le daban un valor económico más allá de su sabor. Los alemanes aún no lo comían con la pasión americana,
pero ya no lo despreciaban como simple alimento para animales. Verano de 1955. 10 años después de la guerra, Helga se encontraba en su propia oficina de consultoría en Múnich, preparando una reunión con funcionarios del gobierno sobre el futuro agrícola de Alemania. Desde su ventana podía ver los puestos del mercado donde el maíz dulce fresco se exhibía junto a los productos tradicionales alemanes, una imagen impensable en sus años de la Wehrmacht. «Frau Richter», anunció su asistente, «ha llegado la delegación del Ministerio de Agricultura. Quieren discutir la expansión del cultivo de maíz hacia Alemania del Este si se produce la reunificación». Al recibir a los a los funcionarios, algunos de ellos los mismos escépticos de sus primeros jardines, Helga reflexionó sobre su recorrido, de prisionera burlona y la asesora agrícola, de despreciar el maíz como pienso a promover su difusión por toda Alemania. «Hace 10 años», comenzó, «yo era prisionera en Kansas y me reía de los estadounidenses por comer lo que creía alimento para animales. Hoy les pido que vean el maíz como una piedra angular para reconstruir la agricultura alemana. Ese cambio refleja exactamente lo que Alemania debe aprender sobre cómo afrontar los problemas con una mente abierta». Los funcionarios escucharon mientras presentaba sus propuestas para un uso más amplio del maíz. Maíz dulce para el consumo directo, maíz de campo para pienso e industria, y variedades especiales para fines particulares. Cada sugerencia estaba respaldada por los resultados de una década de ensayos alemanes, prueba de que los métodos estadounidenses podían efectivamente prosperar bajo condiciones europeas. La resistencia que enfrentamos al principio ha desaparecido casi por completo, explicó Helga, presentando estadísticas que mostraban el aumento del consumo de maíz en Alemania. Agricultores que antes se negaban a sembrar lo que llamaban pienso americano para cerdos, ahora reconocen sus fortalezas económicas y agrícolas. El sesgo cultural se ha derrumbado gracias a la experiencia directa del. Tras concluir la reunión con éxito, con los funcionarios aprobando los proyectos de expansión del maíz, Helga paseó por el mercado central de Múnich, donde los vendedores exhibían maíz fresco junto a las verduras habituales. Vio a familias alemanas comprando mazorcas para asar. Recordó su propia reacción de asombro en su primer asado americano de maíz, y sonrió al pensar en lo mucho que podían cambiar las opiniones. «¿Aún crees que es pienso para animales?», preguntó una voz familiar. Se volvió y vio a la señora Schmidt, de visita en Alemania para observar los programas agrícolas que las lecciones de su familia habían inspirado. «Creo», respondió Helga abrazando a su antigua mentora, «que se convierte en lo que uno decida hacer de él. Los estadounidenses lo transformaron en cocina, y ahora los alemanes están empezando a hacer lo mismo». Aquella noche preparó la cena en su apartamento, mezclando recetas alemanas y americanas. Sauerbraten junto a pudín de maíz, albóndigas de patata con mazorcas asadas, schnitzel acompañado de sucotas. El menú combinado reflejaba su visión personal, respeto por la tradición alemana, pero abrazando también el conocimiento adquirido de antiguos enemigos. «Mi madre aún se niega a creer que cocino con maíz», comentó Liesel uniéndose a la comida junto con otras exprisioneras que se habían convertido en expertas agrícolas. «Insisten que es porque los estadounidenses me lavaron el cerebro mientras estuve cautiva». «En cierto modo así fue», rió Helga. «Me despojaron de prejuicios que nunca me había molestado en cuestionar. Me hicieron probar lo que había ridiculizado, experimentar lo que había despreciado y darme cuenta de que mis suposiciones sobre la inferioridad americana eran totalmente falsas». Mientras comían juntas, la conversación derivó hacia las lecciones más amplias de su cautiverio. El maíz había sido solo un ejemplo de cómo la arrogancia alemana se enfrentaba a la realidad americana. También habían conocido mejor tecnología,
una generosidad inesperada y estructuras sociales que contradecían todo lo que la propaganda de la Wehrmacht les había dicho. El maíz había sido el maestro perfecto, reflexionó Helga alzando su copa para un brindis. Porque era tan ordinario, tan obviamente inferior según nuestras creencias, que cuando resultó delicioso, nos vimos obligadas a cuestionar todas nuestras demás certezas. Si estábamos equivocadas al creer que el maíz era pienso, ¿en qué más nos habíamos equivocado?, se preguntó. La pregunta carecía de una respuesta simple, pero 10 años de reconstrucción habían dado algunas pistas. Alemania había estado equivocada sobre la debilidad de Estados Unidos, equivocada sobre la certeza de su propia victoria, equivocada al suponer que lo alemán era superior solo por serlo. Por el maíz, declaró Liesel levantando su copa, la verdura que nos enseñó a desafiar nuestros prejuicios. Por aprender de los antiguos enemigos, añadió Margaret, incluso cuando las lecciones llegan de la forma más improbable. Por el maíz dulce en particular, concluyó Helga, que demostró que lo que despreciábamos como pienso era en realidad un refinamiento agrícola que nunca habíamos creado, y el símbolo perfecto de todo lo que Alemania necesitaba comprender sobre la nación que nos derrotó. Más tarde, cuando la velada terminó y las invitadas se marcharon, Helga se quedó de pie junto a la ventana contemplando las luces de Múnich brillando sobre edificios reconstruidos con ayuda americana, con técnicas aprendidas de antiguos enemigos que habían elegido enseñar en lugar de castigar. En su nevera descansaba maíz fresco para el desayuno del día siguiente, y en su corazón había gratitud hacia la familia de Kansas, que con paciencia le había mostrado a una prisionera escéptica que a veces las lecciones más dulces llegan al probar lo que antes ridiculizabas. El maíz había sido más que comida, se había convertido en un puente entre enemigos, un maestro de humildad y la prueba de que las sociedades más fuertes son aquellas dispuestas a desarrollar lo que otros descartan, perfeccionar lo que otros ignoran y compartir lo que otros podrían acaparar. Y cada vez que Helga mordía una mazorca de maíz dulce perfectamente asada, recordaba aquel primer bocado en el campamento Concordia y pensaba, todo lo que creía sobre la comida americana era falso. ¿En qué más me había equivocado? Esa pregunta me había guiado una década de reconstrucción, y su respuesta había ayudado a rehacer una nación.